Afirman que ciertos instantes te persiguen por siempre. Se mantienen como sombras. Silenciosas pero siempre presentes. Han transcurrido 2 años desde aquel día. 2 años desde que todo se transformó. Se suponía que sería sencillo. Un viaje a la playa con mi hijo Max. Mi marido Alex no pudo asistir. Siempre era el trabajo el que venía primero y estaba acostumbrada a eso. Acostumbrada a estar en soledad. Sin embargo, ese día no se sintió común. Ni en ese momento ni en el presente. Extendimos las toallas. El sol era cálido. Quizás excesivamente cálido. Finalmente me acosté sintiéndome libre del ruido del mundo y solicité a Max que me ayudara a masajear mi espalda con un poco de aceite. No lo tuve en cuenta 2 veces. Es mi hijo. Mi chico. ¿Por qué actuaría de esa forma? Inicialmente no existía nada. Únicamente sus manos me asistían. Pero después lo experimenté. Lo sentí alargarse cada vez más y no lo abandoné. ¿Por qué no lo abandoné? Piensas que te conoces. Que conoces a tu familia. Pero siempre existe un instante que puede descifrar todo. Ese día ocurrió para mí en esta playa y nunca he sido igual. Alex y yo llevamos juntos más de 15 años. Si preguntas a cualquier persona que nos conoce, te dirán que éramos la pareja ideal. Una vivienda agradable. Hijos excelentes y una vida tranquila. Pero no percibes las fisuras hasta que te encuentras dentro de las paredes. No experimentas el vacío a no ser tú quien lo experimenta. A lo largo de años. Su labor en Alex se transformó en su universo. Siempre llegaba tarde en las noches. Los fines de semana y los días de festividad. Normalmente me decía a mí misma que lo hacía por nosotros. Que las horas extras y el compromiso eran por la vida que estaba edificando para nuestra familia. Pero tras un largo periodo, esa historia empieza a desmoronarse. ¿Qué beneficio tiene un hogar si nunca se encuentra nadie en él? Me transformé en invisible para él. Al llegar a casa, solo me miraba. Dejó de cuestionarme sobre mi estado emocional. ¿Qué deseaba? ¿Qué requería? Conversábamos en términos breves. Principalmente acerca de facturas, productos comestibles y los niños. Amaba tanto a Max como a su hermana pequeña Emma, pero incluso con ellos. Su presencia parecía ser un reflejo. Estaba presente. Pero no en realidad. Normalmente me sentaba frente a él y me preguntaba si aún me percibía. Lo siento. Laura. Recuerdo estar en la cocina esa mañana mientras Alex salió precipitadamente por la puerta. Agarró su maletín. Besó la parte superior de la cabeza de Emma y solo me miró una vez. Hoy no puedo ir. Algo ocurrió en el trabajo. Ni siquiera hablé. Simplemente experimenté lo que siempre hacía. Con la garganta cerrada. Me aseguré a mí misma que todo estaba bien. Max y yo podíamos continuar por nuestra cuenta. En ese momento, Max contaba con 16 años. Alto. Flaco. Con los mismos ojos de color marrón que su padre. Pero con una cara más delicada. No respondió mucho cuando le mencioné que seríamos solo nosotros dos. Pienso que había asimilado que su padre también estuviese presente. Solo se redujo de hombros. Sujetó las bolsas y me acompañó hasta la cochera. Durante el trayecto, lo vi en el asiento del pasajero. Con los auriculares puestos. Observando por la ventana como acostumbran los jóvenes. No pude resistir el sonrisa. Estaba evolucionando a gran velocidad y, en ocasiones, me cuestionaba si podría parpadear y perder la cabeza. El trayecto hacia la playa parecía infinito. Mi pensamiento se desplazaba como siempre lo hacía hacia Alex. Pensé en todas las actividades que hacíamos juntos. Sesiones de cine a última hora. Extensas caminatas. Viajes a cualquier lugar solo por diversión. Pensé en cómo solía tocarme. En cómo sus ojos se iluminaban al verme. No lo había experimentado en años. No lo había comprendido. Estaba tan agotada que no me encontraran. Finalmente logramos llegar y Max me asistió en transportar las maletas a un sitio sereno cerca del agua. Mientras él preparaba la sombrilla. Abandoné las toallas. No sé por qué.
De pronto experimenté la urgencia de conversar con él. Quizás fue debido a que era el único presente. Quizás solo requería que alguien me escuchara. Es agradable salir. ¿No te parece? Dije intentando parecer positivo. Él simplemente asintió, moviendo su cabello hacia atrás con la mano. Es agradable. Mamá. Me tumbé en la toalla, experimentando el calor del sol que se infiltraba en mi piel. No me despedí por un momento. Simplemente me dejé llevar. Como si intentara permitir que el peso de los años recientes me sobrepasara. Incluso si fuera solo por una hora. Sin embargo, después me percaté del aceite. Me senté y me dirigí a Max. ¿Podrías ayudarme a frotarme esto en la espalda? Le cuestioné. No puedo llegar a él sola. Me observó un momento. Casi dudando. Antes de agarrar la botella con mi mano. Me acurruqué boca abajo en la toalla y aguardé. El primer contacto fue delicado y meticuloso. Sus manos parecían inseguras. Como si no deseara herirme. Sonreí para mí misma ya que me rememoró a mi niñez. Cuando solía agarrar mi mano para transitar por la calle. ¿Podrías presionar un poco más fuerte?, le respondí con voz silenciada. Todo está bien. Él escuchó y sus manos se intensificaron mientras rozaba el aceite en mis hombros y descendía por mi espalda. Traté de cerrar mis ojos y enfocarme en la calidez. El ritmo de su gesto. Por un instante pude disfrutarlo. Había transcurrido tanto tiempo desde que alguien me había golpeado y ese pensamiento me impactó más fuerte de lo que deseaba reconocer. Pero después sentí sus manos descender más abajo. De forma lenta y meticulosa por la curva de mi espalda. Mi respiración se mantuvo en mi garganta y abrí la boca para expresar algo. Pero nada salió. Mi mente se puso en pie. Pero permanecí callado. A mí misma me aseguré de que todo estaba bien. Que él solo estaba prestando asistencia. Que yo estaba creyendo en cosas. Pero no fue así. Sus manos se quedaron suspendidas allí durante un instante cerca del borde de donde finalizaba mi toalla. Podía percibir su vacilación. Podía percibir la mía y en vez de frenarlo. Respondí. Está bien. También puedes frotar ahí. Las palabras permanecieron en el aire como un veneno y cuando salieron de mi boca. Comprendí que no podía recuperarlas. Max no emitió ninguna declaración. Tampoco se detuvo. Apreté los ojos y experimenté que sus manos estaban más abajo de lo que deberían. Mi corazón pulsaba tan intensamente que creí que podría oírlo. Deseaba desplazarse. Para sentarme. Para pedirle que cesara. Pero no lo conseguí. Dejé que sucediera. Incluso ahora desconozco el motivo. Quizás fue la soledad. Quizás estaba demasiado ansiosa por sentirme querida. Incluso si estaba equivocada. O quizás simplemente ya no me interesaba. Ese día en la playa. Todo lo que tenía en mi interior se desgarró y nada volvería a ser igual. Por otro lado, si has alcanzado este punto en la historia, agradezco que continúes conmigo. Estoy consciente de que no es sencillo de escuchar y te agradezco que lo hagas. Si consideras este video atractivo o si piensas que existe alguien que podría identificarse con lo que estoy transmitiendo, toma un instante para pulsar el botón de me gusta y suscribirte. Realmente me permite continuar contando historias así y me asegura de que no estoy en soledad aquí. De acuerdo. Regresemos a eso. Tras ese día en la playa, algo ocurrió. No pude pasar por alto. Lo que experimenté. Lo que vi y la manera en que Max me miró posteriormente no fue simplemente una mirada extendida o un instante efímero. Fue invariable. Cada vez que capturaba su mirada, existía algo distinto en él. Algo que evitaba mencionar. Pero no podía dejar de observar. Experimenté el intento de enterrarlo cuando volvimos a casa esa noche. Realicé todo lo que pude para comportarme de manera normal. Preparé la cena. Le pregunté a Max acerca de la escuela. Doblé la vestimenta hasta las primeras horas de la noche. Mis manos temblaban constantemente. Continuaba rememorando todo lo sucedido. Sus manos. El modo en que se retrasaba. La tensión que experimentaba en mi propio organismo. Me rechazaba por eso y lo rechazaba por provocarme esa sensación.
Por mi hijo. Max. No se percató de nada. Arribó a casa tarde como siempre. Con su corbata suelta y su rostro agotado. Me besó la mejilla como de costumbre. Siendo únicamente un espejismo de lo que antes era. Día extenso. Esperé algún tipo de diálogo. Ruñó ya experimentó. Ya casi a la entrada de la sala de estar. Siempre fue así. Su presencia se percibía como un suceso de última instancia y volvió a sentirme invisible. Esa noche. Me encontraba en la cama observando el techo mientras Alex roncaba de manera suave junto a mí. La casa permanecía silenciosa. Pero mi pensamiento no lo ignoraba. Continuaba enfocándome en Max. En sus manos y su mirada. Sabía que no estaba bien. Sabía que debía frenarlo. Independientemente de lo que fuera. Antes de que se alejara más. Pero existía otra parte de mí. Algo sombrío. Algo aislado que deseaba mantenerme sujeto a lo que buscaba, la atención. El tacto. La sensación de ser observado. Días transcurrían y Max no pronunciaba palabra alguna. Pero su silencio era más potente que las palabras. No me eclipsó. No precisamente. Por otro lado, parecía que se mantenía más cerca. Lo capturaba observándome mientras cocinaba. Limpiaba. Me sentaba sola en el sofá por la noche y permitía que sucediera. No lo lograba identificar. No me lograba identificar a mí misma. Después llegó el próximo fin de semana y volvió a hacer calor. Y me sentía como si estuviera sofocada en la casa. Alex había abandonado el trabajo en un turno de última hora. Dejándonos a mí y a Max en soledad. Como en el pasado. Le pregunté si deseaba regresar a la playa. Solo a ambos. No estoy seguro de por qué lo hice. Quizás creí que estar fuera ayudaría a aclarar mi mente. Quizás quería probar si podía dejar todo atrás. El trayecto se encontraba sereno. En esta ocasión, Max no puso sus audífonos. Simplemente se quedó sentado mirando hacia el exterior a la ventana. Su rodilla rebotando con inquietud. Era mi intención expresar algo. Cualquier cosa para interrumpir el silencio. Pero cada vez que abría la boca, las palabras se quedaban en mi garganta. Al llegar a la playa, prácticamente estaba vacía. Recuerdo la tonalidad azul del agua. La sensación que provocaba el viento en mi rostro. Extendí las toallas de nuevo como en el pasado y Max me asistió en la preparación de todo. En esta ocasión, no le solicité que me aplicara aceite en la espalda. No lo hice. En su lugar, me quedé ahí con los ojos cerrados, simulando que todo estaba bien. Sin embargo, incluso con los ojos cerrados, percibía su mirada. Percibía que me observaba. El auténtico punto de declive se produjo más tarde esa tarde. Optamos por bañarnos en las duchas de la playa antes de volver a nuestro hogar. Se suponía que sería veloz. Únicamente para eliminar la arena de nuestra piel. Pero sucedió algo en ese instante que aún no puedo describir. Al llegar a las duchas, Max se incorporó en primer lugar, permitiendo que el agua fluyera por su espalda. Me quedé mirándolo por un instante antes de involucrarme también. No estoy seguro de que me atacó. Pero me quité la vestimenta exterior y me quedé junto a él. El agua fresca en mi piel. Max me observó asombrado. Desconozco si fue sorpresa, desconcierto o algo totalmente distinto. Pero no pronunció una sola palabra. Lo miré y luego lo miré detenidamente y le dije: también deberías quitarte los pantalones cortos. Debes enjuagarlos adecuadamente. No estoy segura de por qué lo expresé. Quizás quería demostrarme a mí misma que poseía el control. Que podía frenar esto. O quizás lo estaba experimentando. Experimentándome a mí misma. Dudó un momento y después hizo lo que le sugerí. Quitándose los calzoncillos. Y allí estábamos. Unidos. Aislados. El agua derramándose sobre nosotros. Inundando todo. Le volteé y le solicité con delicadeza que me apoyara con su espalda. Y él lo hizo. Sus manos volvieron a ser cautelosas. Como antes. Pero no podía negar la tensión que experimenté en él.
cuando me tocó la cintura. La experimenté. Me congelé. Parecía que el aire se intensificaba en nuestro entorno. El ruido del agua absorbía todo lo demás. Podría haberme distanciado. Podría haberlo frenado. Sin embargo, me volteé hacia atrás. Más próximo a él. Tomé sus manos y las llevé hacia mi pecho. Y al hacerlo, él no se alejó. ¿Qué sucedió luego? No lo puedo describir. No lo diré. Fue un instante. Un desorientamiento de necesidad. Aislamiento y algo más que no quiero identificar. No fue suave ni pausado. Fue desesperado. Apasionado. Incorrecto en todos los aspectos. Pero no pude frenarlo. No deseaba. Y cuando concluyó, simplemente me quedé ahí. El agua continuaba derramándose sobre nosotros. Lavando las pruebas. Pero no es así. Me abrazó y me abrazó como nunca antes en años. Y después nos separamos. No nos comunicamos. Nos secamos. Empacamos y retornamos al vehículo en silencio. Observé a Max con la punta de mi ojo. Su cara estaba enrojecida. Sus gestos eran estrictos. Sabía que había desmoronado todo. Sabía que habíamos traspasado una frontera que nunca se podría traspasar. Y no obstante, por primera vez en mucho tiempo, experimenté una sensación de vida. Al inicio, el trayecto hacia casa fue tranquilo. El coche se percibía demasiado reducido. Demasiado cargado. Como si el aire mismo nos estuviera ejerciendo presión. Intenté sostener el volante con firmeza. Intentando concentrarme en el camino. Pero mi mente se desviaba. Aún podía percibirlo. Max. Sus manos. Su cuerpo. La responsabilidad de todo lo que acabamos de realizar. Continuaba observándolo con cautela en el asiento del pasajero. Se encontraba sentado de manera rígida. Mirando por la ventana. Su cara enrojecida. Su mandíbula tensa. Y después. De la nada. Conversó. Mamá. Expresó en voz baja. Casi desconcertada. No lo observé. No lo conseguí. Pero lo oí. ¿Qué sucedió en ese lugar? Mi corazón se detuvo. Por un instante tuve la intención de fingir que no lo había oído. De desatenderlo y cambiar de asunto. Pero ya no tenía sentido fingir más. No tras lo que habíamos realizado. Respiré pausadamente y contesté, no sé. Era la realidad. O al menos lo más similar a ella. No lo conocía. No estaba claro qué sucedió o por qué. Todo lo que tenía era que todo había sufrido una transformación. No conversamos más hasta que ingresamos a la entrada. Silencié el coche. Pero ninguno de los dos se desplazaba. Finalmente Max me observó. Realmente me observó. Y por vez primera percibí algo en sus ojos que me puso en guardia. No era desorientación. Culpabilidad o vergüenza. Era deseo. ¿Durante cuánto tiempo has experimentado esto?, interrogó. Sus palabras me provocaron escalofríos ya que había estado planteándome la misma interrogante. Entonces lo observé y sentí como si algo se fracturara en mi interior. No sé. Murmuré. Quizás. Quizás más tiempo del que quiero reconocer. Después de eso. Ambos nos quedamos en silencio. Simplemente sentados en la oscuridad. Creí que sería suficiente. Que entraríamos. Intentaríamos olvidar todo y simular que nada había sucedido. Pero Max tenía otras ideas. Previo a abrir la puerta. Se volteó y me besó. Al inicio. Fue suave. Como si tuviera miedo de distanciarme. Pero no lo hice. Dejé que me abrazara y lo besé de nuevo. Y después perdí la capacidad de manejar. No estoy seguro de si fue la soledad. Los años de desamparo o la manera en que Max me observó. Como si no existiera nadie más en el mundo. Había transcurrido un largo periodo. Pero permití que ocurriera ahí fuera de nuestra vivienda. Max me atrajo hacia él. Sus manos se desplegaron sobre mí como si fueran parte de aquel lugar.
Me experimenté viva. Me sentí anhelada. Me percaté vista por primera vez en mucho tiempo. No me interesaba ninguna otra cosa. No estoy seguro de cuánto tiempo permanecimos así, atrapados el uno en el otro. Pero al final nos trasladamos internamente. No recuerdo mucho del trayecto hacia la puerta. Solo la impresión de su mano en la mía. El silencio que nos rodeaba resonaba como una corriente eléctrica. No conversamos. No lo requeríamos. Una vez que entramos, todo se agravó. Como si hubiéramos estado reteniéndonos durante un largo periodo y finalmente la presa se hubiera desmoronado. Los días posteriores resultaron ser confusos. Max se mantuvo a mi lado y siempre hallaba motivos para acercarse o mirarme cuando nadie más me percibía. Me decía a mí misma que parara. Que me alejara y concluya lo que fuera que fuera. Pero cada vez que lo observaba, experimentaba la misma soledad que experimentaba. Parecía que nos reflejamos mutuamente. La misma ausencia. Y no podía afirmar que no deseaba. Durante la noche, me acostaba junto a Alex en la cama, observándolo con atención, oyendo el sonido de su respiración. Pensaría en Max en el cuarto contiguo, en cómo se sintieron sus manos, en cómo me volvió a sentir viva. Y después cerraría mis ojos dorados acurrucándome en mi pecho como una serpiente. Era consciente de que no podía persistir. Comprendía que estaba equivocado. Pero no podía frenar la tensión entre nosotros. Cada día se fortaleció más hasta que finalmente explotó. Una noche era tarde. Alex volvió a su trabajo. Laura estaba en la cama y Max y yo estábamos en la cocina. Estaba lavando platos. Intentando no reflexionar sobre nada cuando lo percibí detrás de mí. Me giré y él estaba ahí, observándome de la misma forma que había estado observándome en la playa. Max respondí con delicadeza, intentando alertarle. Pero no se detuvo. Mamá, susurró. Puedo sentir tu respiración en mi cuello. Me congelaba. Mi corazón palpitó tan intensamente que creí que podría desplomarse. Decía que parara. Que regresara a su cuarto y me dejara en soledad. Pero no lo hice. En cambio, lo observé y le expresé lo único que no debería haber dicho. Tampoco puedo detenerme. Y eso fue todo. Ese fue el instante en que todo se desmoronó. Max me besó nuevamente. Esta vez más intensamente. Con desesperación. Y yo le retribuí el beso. No me preocupaba si estaba equivocado. No me preocupaba por Alex, Laura o la vida que habíamos edificado. Lo que me interesaba era él. Max. Mi hijo. El único individuo que me hizo sentir que tenía importancia. Desde aquel día en la playa. No se ha recuperado la normalidad. En realidad, no estoy convencida de que alguna vez lo realicen. Max y yo superamos el límite. No se puede eliminar. Sin importar cuánto esfuerzo haga por persuadirme de lo contrario. Lo que inició como un instante se ha transformado en algo que me resulta imposible manejar. La culpa es un peso persistente. Pero no me frena y es esa parte la que más me inquieta. Todos los días. Observo a mi marido Alex y a mi hija Laura y me cuestiono cómo no lo perciben. Cómo no perciben las fisuras que se están propagando por toda nuestra familia. Quizás se encuentren demasiado inmersos en sus propias existencias para verme escapar. O quizás he progresado en ocultarlo. Pero en esencia sé que esto no puede perdurar eternamente. Los secretos tienen una manera de aparecer y cuando sucedan, las repercusiones arrasarán con todo. He tratado de pararlo. He repetido y repetido que esto no es correcto. Que Max merece algo más. Que yo merezco algo más. Pero cada vez que me toca, cada vez que me mira, como si fuera la única persona en el mundo, me percato. Él me provoca una sensación de vida que no he experimentado en años. Quizás nunca. Y esa es la verdad con la que debo vivir. No estoy seguro de cómo resolver esto. No estoy seguro de si puedo resolverlo. Por lo que estoy relatando mi experiencia contigo. Quizás alguien allí tenga una solución a algo que yo no poseo. Creí que quizás podrías ayudarme a encontrar una solución a este límite que he generado antes de que sea muy tarde. Por lo tanto,
Si tienes algún consejo. Si has estado en una situación similar o si conoces a alguien que la haya experimentado. Me gustaría conocer tu experiencia. Y si nada sucede. Que esto te sirva como alerta. La soledad puede conducirte a sitios a los que nunca imaginó que te dirigirías. No permitas que te pierdas como lo hice yo. No permitas que tu mundo se desmorone antes de percatarte de lo que está sucediendo. Ya que una vez que superas esa frontera, no existe retroceso. Agradezco tu escucha. Por favor, expresa tus ideas. Dale me gusta a este video si te hizo provecho y suscríbete para obtener más. Deseo conocer que no estoy en soledad. A veces, las traiciones más grandes no son las que cometemos contra otros, sino las que nos hacemos cometer contra nosotros mismos. Nos vemos en el próximo video. Despedida.